Una plática con Fernando Hierro lo decíamos, el mexicano siempre tiene un pretexto. Que si es el extranjero, que si es el técnico, que si es la directiva. Yo nunca escucho que digan que te hace responsable. Si hay un extranjero, pues yo tengo que ser mejor que el extranjero. Si traen otro extranjero mejor, tengo que ser mejor que él. Yo no veo esa mentalidad, yo no veo ese mindset del que estamos hablando. Eso yo no lo veo. Y eso no es culpa ni de los directivos, ni del técnico, sino hay que asumir esa responsabilidad. Pero para esto hay que prepararlos. Por eso hablo desde prepararlos desde abajo, desde los 12, 13, 14 años, empezar a meter una parte del mindset. La mentalidad lo es todo. Entonces yo fui a una liga donde no hay límite de extranjeros. Y los alemanes yo no veía que se quejaban que hay muchos extranjeros. En mi equipo jugaban 4 alemanes en el Stuttgart. Todos los demás éramos extranjeros. Sin embargo, hay obviamente muchos jugadores jóvenes que debutan, muchos técnicos que también les dan la oportunidad. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad también. Nosotros tenemos muchos otros problemas que por ahí ustedes no tienen acá. El hecho de tener ascensos y descensos, para mí lo que le quita primero es la competitividad, ¿no? El jugador nace para competir. Y el no competir posiblemente te aburguese y te aburguesa. Creo que también afecta al crecimiento, ayuda mucho a la comodidad, y el interés. Hoy, un poco de lo que estaban hablando, hay mucha comodidad, y cuando hay comodidad hay poca ambición. Bueno, muy interesante lo de Pavel y lo de la Brujita Verón. A ver, Pavel, creo que te estás olvidando de un factor fundamental. Entendiendo que tienes razón, pero hay una cosa de la que no hablaste. En Alemania, en los clubes alemanes, en los directores deportivos alemanes, en los técnicos alemanes, en algunos presidentes de Alemania, o en casi todos o en todos, no hay corrupción. En México llegan muchos extranjeros que son producto de un dinero que no se reporta contablemente en las instituciones. Por eso, a diferencia de Alemania, estás compitiendo con alguien que efectivamente está capacitado. En México, no necesariamente el extranjero es producto de un mejor nivel futbolístico o razón de un mejor nivel futbolístico, sino un negocio en el que entonces se cierran los espacios por probabilidad y estadística. Pero me parece que lo de Pavel, si esto no ocurriera, pues me parece que tiene razón. Ahora, lo de Verón, el ascenso y el descenso, pues hombre, pero seguimos en el mismo tema. En el tema de Pavel yo no generalizaría, o sea, no. Y lo digo por experiencia propia. Llega un momento en el que te traen un extranjero, que me traigan al que sea, yo voy a jugar. Y yo voy a jugar y yo voy a jugar. Es un tema de formación. Pero si tú no eres negocio, el director deportivo mexicano que estás en Fuerzas Básicas y el extranjero paraguayo que llegó en 3 millones, pero en realidad costaba 1.5 y se reparten la lana, pues te lo van a desplazar. Yo no generalizaría, es un tema de educación deportiva y de formación, que es el tema ese que se va a presentar próximamente, que no nos presentaron ayer, que cómo lo vamos a hacer para formar mejores jugadores. Y lo de Verón tiene lo dijo perfecto. Hay que competir para que no seas conformista. Y luego la comodidad y la ambición, o sea, lo dijo perfectamente, muy claro. Y en el caso, lo mejor y lo más importante es la competencia, que el no descenso pierdes. Si quieren imitar a la MLS tiene descenso en todos lados. ¿Por qué? Porque todos los seleccionados tienen descenso en la Juventus de Turín, tienen descenso en donde estén, en Holanda, en Inglaterra, donde estén sus jugadores tienen descenso. Solamente los jugadores que están en la liga, pues no existe el descenso, pero ninguno es de la selección. Todos los de afuera sí compiten allá. Es decir, si quieren invitar a la MLS... Es que hay un aburguesamiento de los de la primera división y un estancamiento absoluto de los de la Liga de Expansión. Por eso, como dice Verón, tendría que haber ascenso y descenso, porque de lo contrario se convierte en una liga de partidos amistosos. Lo hemos platicado muchas veces. ¿A qué aspiras jugando en la Liga de Expansión, ganando partidos? La Liga de Expansión, hay que decir cuál. O sea, hay equipos como Chivas,
como lo que era Pumas, que ya no existe, y Monterrey, que tampoco existe, que eran filiales. Sucursales. Entonces, sí, Chivas no quería ascender, no es el objetivo de Chivas. Chivas Exacto. quería formar y le sirvió muchísimo. Hoy tiene 4 o 5 jugadores en el primer equipo. Los demás Pero no. todos los demás- Tienes toda la razón. Los demás es una Claro. liga de a veces hasta de desechos. Es triste decirlo. De un estancamiento Un absoluto. estancamiento. No hay Una liga formación ahí. retrógrada, No vas a encontrar la de formación. expansión, claro. Ahora entiendo. Si hubiera ascenso, serían mejor la competencia de los Juegos de Guadalajara. Claro. Ahora, entiendo, bueno, al final no quieren repartir el pastel por más que le den vueltas al tema del fondo. Entiendo que el fondo de inversión se está topando con dos personajes particularmente importantes en México deportivamente y por su forma de manejarse. Y es la Cooperativa Cruz Azul y el Patronato de los Pumas. Porque en los demás casos son o personas físicas o empresas. Pero Cruz Azul dice es que yo no puedo, digamos que desligarme del tema de la cooperativa y Pumas, pero yo qué hago con el patronato y la universidad. Parece que entre los temas que ayer se dijeron internamente, pero no trascendieron públicamente, fue este asunto de Cruz Azul y Pumas. Dijeron, ¿cómo le voy a entrar yo de En 10%? en cuanto a papeles. En cuanto a papeles, sí. Ellos piden los papeles. Porque los y ellos no gringos, pueden entregar papeles. Los estadounidenses del fondo te dicen, no multipropiedad, pero yo voy a manejar muchas cosas de la comercialización y hay una forma muy particular, entiendo, de Cruz Azul y de Pumas de manejarse. Sí, pero el 85% o un porcentaje muy alto de ese dinero que se les va a repartir a los clubes es para infraestructura. Sí, Estadio. pero la cooperativa Entonces yo creo que la UNAM y requiere la... asamblea Sí, sí, y votación y también la universidad a través del patronato. A ver, espérame, ¿cómo se digiere esto? Pues son dineros muy Sí, delicados. va a ser un tema, sin duda. Debe ser un tema lo que estás diciendo. No habíamos caído en ese... Porque no son empresas que respaldan a un equipo, sino son instituciones Son de otro... sociedades anónimas. A ver, Chelis, esto de la mentalidad del futbolista mexicano contra la competencia del extranjero, ya se conformó el jugador mexicano, porque ahora Huescas lo están criticando, pues cómo sale y allá. No, lo de Huescas es un caso particular, bien logrado. No hay competencia, pero eso no es en el fútbol, es en la vida. Si no compites, si no tratas de ser mejor por algún objetivo que tengas, Te estancas. individual o colectivo, ahí te quedas. Y así pasa. Y así le ha pasado al Monterrey los últimos 4 años. Hay un Menos ejemplo. Este no le va a pasar porque ya no le voy a Hay ir. un ejemplo modélico, ¿no? Creo yo, el de Gerardo Torrado y su papá, abogado. Se deslindan de Pumas y se va a la segunda división de España, al Polideportivo, y de ahí Gerardo llega al Sevilla, y del Sevilla se recotiza en Cruz Azul y viene ganando a base de mentalidad, a base de no dejarte que el sistema te abrume, pues una historia realmente diferente, ¿no? Sí. Es un poco lo de Santiago Jiménez. Pero es un caso particular. Sí, son excepciones, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que todo en general sea así? Ese es el gran problema. 19 jugadores no compiten. De los que estuvieron en la selección no tienen competencia. Y necesitamos mejores escenarios para que nos vean. No hay giras. Se han perdido las giras de los equipos de fuerzas básicas. Antes iban a Sudamérica, se iban a Europa de la sub-20, la sub-18. Es muy difícil ya ver equipos en fuerzas básicas que hagan giras. No nos ve nadie, pues ¿quién carambas nos va a comprar en esas categorías? Gobea fue un caso, creo que fue el último, de un jugador que todavía no debutaba en América y se fue a Europa, lo compraron y ya conocemos su historia, ¿no? Después regresó a Monterrey, hoy está en Chivas. Ahora, ¿el problema del futbolista mexicano es de mentalidad o de concentración? De formación. ¿O de formación? Que son las dos cosas, porque si te formas bien, tienes todo lo demás. ¿No crees? Sí, claro. Es que hablaba Pavel también un poco de eso, ¿no? De la mentalidad. Pero ¿el futbolista mexicano no tiene mentalidad o lo que le falta es concentración en momentos de presión? Como contra Holanda en el Mundial de Brasil. No, mentalidad. Mentalidad es determinante. Pero le falta mentalidad al futbolista Si me mexicano. dices, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco tiene una gran formación, te digo, no. Pero sí una gran mentalidad. Pero esos son garbanzos de libra. Tremenda mentalidad. Determinante en cualquier partido, era el mejor jugador de los dos. Nunca se achicaba. Jamás. Frente a nada. Digo, esto ya es. Sin muy embargo, hay individual. casos de jugadores que tuvieron una educación distinta o otras oportunidades sin tener tantas cualidades futbolísticas y destacaron muchísimo en el fútbol, con muchas limitantes. Y te puedo dar muchos nombres, o sea, también el tener esa preparación académica, eso te genera ambición, querer ser, querer aprovechar la oportunidad que estás disfrutando en algo que te encanta y que soñaste. Sí. Entonces, eso son diferentes cosas, por eso hablo de formación en general, que abarca muchos temas, ¿no? El tema del liderazgo.
Antes, revisa las selecciones de 86, 94, 98 No, y vas a sobraban. encontrar mucho liderazgo de diferentes Personalidad, tipos. liderazgo, claro. Sí, en fin. Pero en todos estos temas, el sistema de educación del país te lo ofrece. ¿Te ofrece todo esto? El No, sistema de no. educación del país no te lo ofrece. No. Entonces, ¿por qué van a salir? ¿Porque pagan buenas colegiaturas? ¿Porque van a grandes colegios? Tampoco es seguro que te lo ofrezcan. No, porque Tampoco también te es en garantiza casa. una Entonces, mentalidad. Bueno, pues estamos en el hoyo y cavando.